Existen diferentes tipos de llamados, unos más importantes que otros. Algunos llamados son molestos, como cuando nos llaman del banco para cobrar o para ofrecernos una tarjeta, llamados a ejercer nuestro voto, el llamado de mamá a recoger nuestro cuarto o incluso cuando nos llama a comer. También puede ser como cuando nos llama con la chancla en mano para disciplinarnos. También existen los llamados a escena para un actor, el llamado de los amigos para salir a divertirse. Sin embargo, de todos los llamados que podríamos imaginar, gracias, ninguno tan importante como el que veremos el día de hoy. Acompáñenme por favor a Lucas 5 del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Dios eterno, Padre celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de venir a tu palabra, por esta palabra que tú nos has entregado, Señor, para conocerte, a través de la cual tú obras en nosotros, Señor. Te rogamos que el día de hoy tú te glorifiques, Señor, y que tú bendigas la exposición de tu palabra, Padre. Que esta palabra, Señor, cumpla el propósito en nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos y agradecemos para tu gloria y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aunque el llamado de Pedro, Jacobo y Juan también se menciona en los evangelios de Mateo y Marcos, es solo en Lucas donde se nos narran los detalles que para esta ocasión son de nuestro interés. El llamado en la predicación. Versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La historia comienza con algo fundamental y prioritario en el ministerio de Cristo, lo cual es la predicación. En el final del capítulo 4 vemos a Jesús recorría Galilea predicando, y al comenzar este capítulo vemos nuevamente a Jesús predicando. En Lucas 4:43, pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. No se dice que fue enviado para hacer milagros, que los hizo, para sanar enfermos, que también lo hizo, sino que fue enviado para predicar el evangelio. Esto es la prioridad y fundamento de su ministerio. Aunque los milagros y sanidades formaron parte de su ministerio, jamás fueron la parte central del mismo. En Juan 6, Jesús alimentó a 5,000 al terminar de haber predicado. Después se retiró y más adelante vemos a la gente que lo buscaba, y él dice que lo buscaban por el alimento físico y les instruye a buscar primero el alimento espiritual, mostrando así la prioridad de su ministerio. Aun cuando todos los que nos acercamos a Jesús es con alguna necesidad, Él nos muestra cuál es nuestra verdadera y mayor necesidad al buscarlo. Y la gente que se acercaba era para oír la predicación del Evangelio.
y no solo se acercaban, sino que se amontonaban para oír. ¿Qué podría ser tan importante que pueda causar este efecto en la gente? Comúnmente la gente solo se amontona por algún interés, por querer obtener algún beneficio, por curiosidad, morbo, por chisme o también por querer calmar sus conciencias. El asunto es que la predicación del Evangelio siempre causa algo en quien escucha y nos lleva a hacernos la pregunta: ¿has escuchado la predicación del Evangelio? ¿Qué efecto tuvo en ti? ¿Es algo de tu interés o crees que debería de ser algo de tu interés? La predicación del Evangelio era el principal interés de Jesús, ya que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es el resultado del llamado por la predicación de la palabra de Dios. Por esto, así como la gente atendía con urgencia a la predicación de Jesús, nosotros también debemos de estar atentos e interesarnos cuando se predica. Desafortunadamente, no siempre se aprovecha este privilegio. En este momento hay hermanos que están siendo perseguidos y muertos por causa de la predicación del Evangelio. Y hay muchas personas deseosas, como los que se amontonaban en nuestro pasaje, pero no hay quien les predique. En algunos países, como China, puedes ejercer cualquier religión, menos alguna que se base en la Biblia. El hacerlo, en el mejor de los casos, es causa de cárcel. La tendencia del mundo hoy en día es ir en contra de la prohibición del ejercicio de la religión. Y tal vez no va a pasar mucho tiempo antes de que esta prohibición nos alcance y con ello perder la libertad de predicar y escuchar la predicación de la palabra de Dios. Por lo cual hoy te pregunto, ¿estás aprovechando la libertad y privilegio que tenemos todavía? Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Qué sentido tiene una salvación tan grande si no se proclama debidamente? Por esto, la importancia de la predicación, de la cual tenemos el llamado, privilegio y responsabilidad de predicar a Cristo para que pueda ser conocido, invocado y creído. Primera de Corintios 1:21 y 18. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Nadie puede por su propia sabiduría humana, conocer a Dios, ya que la sabiduría humana está corrupta por causa de nuestro pecado. En los tiempos de Jesús, los griegos eran amantes de la sabiduría, pero no había nada en el mensaje del Evangelio que atrajese a su soberbia de conocimiento. Esto mismo vemos hoy en día. Muchos van en pos de la sabiduría y conocimiento, no para encontrar a Dios, sino muchas veces para intentar negarlo. Por esto, Dios dispuso salvar mediante la predicación del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Para ti, ¿la predicación del Evangelio es locura o es poder de Dios que salva? La predicación, la fe y la salvación están ligadas. Por esto la importancia de predicar el Evangelio, anhelando la salvación de los que aún están muertos en sus delitos y pecados, como tú y yo lo estuvimos alguna vez. ¿Tú ya has atendido a la predicación? ¿Has sido salvado? ¿O aún te encuentras condenado por tu pecado? Es por este motivo que así como la predicación fue algo prioritario en el ministerio de Jesús, debe de ser algo prioritario para ti si no has escuchado o atendido al llamado de la predicación. O en su caso, si ya escuchaste y atendiste a la predicación, Jesús te llama a predicar lo que ya has creído. Versículos 2 y 3. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco.
y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús utilizó la barca de Simón Pedro como púlpito. Dios puede servirse de nuestros recursos u ocupaciones para cumplir sus propósitos y voluntad. De alguna manera, cada púlpito es una barca de pesca, donde se llama mediante la palabra para pescar. No siempre se pesca, pero ese es el propósito. Asimismo, nuestros recursos u ocupaciones pueden ser una barca para tirar la red y pescar. Jesús echó la red en la mar de la multitud que estaba presente. Pedro, Jacobo y Juan estaban en primera fila, seguramente muy atentos, tanto que esos 3 peces quedaron atrapados en la red de la predicación de Jesús. Por otra parte, no es casualidad que no hubieran pescado nada, estaba dentro de la voluntad de Dios, y lo que podía ser pérdida de tiempo y esfuerzo se convertiría en una gran bendición, no solo material, sino sobre todo espiritual. Así también Dios puede obrar su voluntad dentro de nuestros esfuerzos aparentemente infructuosos, lo cual nos llama a confiar y a esperar en Él. También nos ayuda a entender que el servicio llevado a cabo en nuestras fuerzas o en nuestras capacidades no tendrá utilidad, pero el servir en su poder y voluntad siempre será de utilidad. Así también debemos de estar dispuestos siempre a poner nuestros recursos a su servicio. Llamado a obediencia, servicio y recompensa. Versículos 4 y 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Él dijo: boga mar adentro. El llamado fue a abandonar la seguridad de la costa. El llamado a la fe y obediencia tiene sus aguas profundas, donde no nos queda más que una total entrega y dependencia. Cristo nos llama a alejarnos de lo que sea que nos da seguridad, para enseñarnos a confiar en Él. Es en las aguas profundas donde nuestra fe, al ser probada, es fortalecida mediante las dificultades y tempestades que se encuentran en aguas profundas. Es en aguas profundas de este mismo lago donde Cristo les enseñaría grandes lecciones que tienen mucha relación con nuestra historia. La siguiente fue en Marcos 4, donde vemos que Cristo calmó la tempestad de la cual sus discípulos tenían temor y él dormía plácidamente. La siguiente ocasión fue en el relato de Mateo 14, cuando Cristo caminó en medio de la tempestad sobre el agua y llamó a Pedro a que también viniera a él caminando sobre el agua. Estas 3 historias tienen mucho en común. Fueron realizadas lejos de la seguridad de la costa, en las profundidades. En las 3 vemos a Jesús, después de predicar, ir al mar de Galilea, que también es llamado lago de Genesaret. Una barca, sus discípulos, dificultades, Jesús actuando de manera sobrenatural. Todas estas cosas sirvieron para llamar a sus discípulos a temer y creer en Él. Y asimismo, estas mismas cosas nosotros nos hacen el llamado a lo mismo. Echad vuestras redes para pescar. Pedro pudo haber dicho: trabajé toda la noche, ya estoy cansado. O también pudo pensar: ¿cómo un carpintero pretende enseñarme de pesca? Algún otro pretexto como: ya lavamos las redes, o un pretexto que a muchos de nosotros nos encanta: ¿por qué no mejor mañana? Qué gran lección de humildad de parte de Pedro. Asimismo, también nos enseña el beneficio de tener un corazón que sea enseñable. Recordemos que la humildad y la disposición de aprender son características que debe de tener todo creyente. ¿Qué pretextos pondrías o pones tú para no obedecer al llamado? Debemos de ser conscientes que cuando seamos llamados a dar cuentas delante de Dios, ningún pretexto será válido. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Es decir, tuvimos un rotundo fracaso. En el mundo, los fracasos son algo indeseable.
o se pretende tomar con positivismo o filosofía. Cuando algo no sale como esperábamos, se acostumbra a decir, ya vendrá algo mejor, todo pasa por algo. Incluso hay mucha gente que dicen, los planes o voluntad o tiempo de Dios son perfectos, pero en realidad solo lo dicen por decir, ya que no se ocupan en conocer verdaderamente los planes, tiempo o voluntad de Dios. Entonces, es absurdo, porque ¿cómo puedes descansar o confiar en algo que no conoces? No importa cuán buena actitud o filosofía ocupes, nada es verdaderamente efectivo o duradero contra los efectos del fracaso o de cualquier circunstancia adversa. Y aun cuando pudiera tener algún efecto, de igual manera son inútiles porque no pueden cambiar nuestro destino eterno, que es lo más importante. Sin Cristo Jesús, no hay forma en que el fracaso pueda tornarse en algo verdaderamente bueno o positivo. Es triste ver cómo muchas personas que tratan de lidiar con el fracaso mediante métodos humanos terminan más frustrados al darse cuenta que el ser positivo no es suficiente. Muchos lamentablemente terminan deprimidos, locos o hasta en el suicidio. Esto es por el hecho de que en estos métodos no hay certeza ni una verdadera esperanza, solo una resignación disfrazada. Entonces, no debemos usar la visión y métodos del mundo, que dicho sea de paso, está maldito y corrupto por el pecado, sino que nuestra forma de pensar debe de ser conformada a la mente de Cristo. Solo así podremos ver, entender y descansar, apreciar la voluntad soberana y perfecta de Dios. Aún en los fracasos, solo en Jesús hay plenitud de gozo, seguridad y bienestar. Solo cuando obedecemos al llamado es que los fracasos o adversidades toman sentido y propósito, sabiendo que pueden ser oportunidades de aprender y crecer. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos nos habla de llamado y propósito para el creyente. Esto mismo podemos ver en nuestra historia, propósito para el fracaso y propósito para el éxito, llamado a salvación, obediencia y ministerio. ¿Cuál es nuestra actitud y disposición ante los fracasos de la vida? ¿Cuál fue la actitud de los pescadores que atendieron al llamado de la predicación de Jesús ante tal fracaso? Todo ese esfuerzo en vano. Esta era la forma en la que se ganaban la vida y llevaban el sustento a sus familias. ¿Cómo estaríamos nosotros? Enojados, angustiados, deprimidos, sin ganas de querer ayudar, obedecer o servir. Sin embargo, aún en estas condiciones, somos llamados, así como Pedro, a obedecer y sujetarnos a la voluntad de Dios, servirle aún en los momentos malos o difíciles. La obediencia es fundamental en la vida del creyente y en la misma hallaremos bienestar. Si nuestra buena disposición está sujeta a obtener lo que quiero o creo necesitar, es decir, al cumplimiento de mi voluntad, esto es un indicador de que hay un problema de idolatría en nuestro corazón. Somos llamados a negarnos a nosotros mismos por causa de Cristo. Aprendamos del ejemplo de Lázaro. Él vivía en condiciones deplorables. Los perros lamían sus llagas. La provisión que Dios le daba eran las migajas que caían de la mesa del rico. Aún así, en esas condiciones, él glorificaba a Dios con su vida y su destino eterno fue maravilloso. Por otra parte, el rico, al tener prácticamente una vida incómoda, resuelta, teniendo prácticamente todo lo que tenía, no pudo ver que tenía la mayor carencia de todas, la cual lo condujo al peor destino eterno, el infierno. Muchos podrían ver al rico como una persona exitosa. En general, el mundo ve a las personas adineradas o prósperas como personas exitosas. Y estas mismas personas podrían ver a Lázaro como un fracaso, pero al final de sus vidas
vemos que no fue así. El tener todo lo que queremos o como lo queremos o cuando lo queremos no precisamente es una bendición. El tener escasez puede ser un acto de amor y cuidado de parte de Dios para con nosotros. El no tener siempre lo que necesito puede ser porque Dios está trabajando algo en mí, lo cual es bueno. Dios es bueno y justo en dar, negar y quitar. Mateo 16, del 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El llamado a seguir a Cristo es un llamado a la renuncia de nuestros afectos y voluntad, corruptos por nuestra naturaleza caída. Somos llamados a dejar comodidades o estilos de vida por seguir a Cristo. Esto incluye estar dispuestos a padecer por su causa. El buscar mantener o salvar nuestros afectos o intereses o en lo que creemos que hay bienestar, solo nos llevará a perderlos y a perder nuestras almas. Pero si atendemos al llamado a renunciar a todo por causa de Cristo, hallaremos el mayor bienestar terrenal, aún en medio de las dificultades, pero sobre todo hallaremos vida eterna. El hecho es que de nada nos sirve tener todo lo que queremos en este mundo si esto nos aleja de Dios y nos hace no considerarlo en nuestras vidas como Señor. En consecuencia, seremos condenados y ni aun todo lo que pudiéramos tener u obtener en este mundo podrá alcanzar para pagar el pecado, el precio que mi pecado demanda. Versículo 5. Mas en tu palabra echaré la red. Una declaración de fe en la palabra dicha por Jesús. La declaración fue acompañada de hechos, es decir, obediencia. Esto fue el resultado de la predicación que momentos antes había escuchado. Pedro fue llamado a tener fe en Cristo y en consecuencia a obedecerlo. La fe y la obediencia están ligadas. Asimismo, también podemos ver el poder que hay en la palabra de Jesús, ese mismo poder por el cual todas las cosas fueron creadas, poder que nos llama a ser salvos de la condenación de nuestro pecado. Y no solamente nos llama a hacerlo, sino que verdaderamente Él puede hacerlo. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La obediencia da evidencia de a quién servimos y quién es nuestro Señor. Asimismo, indica cuál será nuestro destino eterno. Pedro atendió a la predicación de Jesús. Él creyó en Jesús, sujetándose a Él como su Señor, con lo que vemos que ya no fue más esclavo del pecado ni de sus afectos o voluntad. ¿Y tú? ¿A quién obedeces? ¿Al llamado de Jesús o a tus deseos y voluntad? El obedecer a Cristo y no a nuestros afectos o voluntad tiene recompensa. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Cristo volverá para recompensar a cada cual, ya sea recompensa de vida eterna a los que obedecieron al llamado de Jesús, los cuales sus obras fueron conforme a la voluntad de Dios, o en su caso, para castigo eterno a todos los que no atendieron al llamado y sus obras fueron constante ofensa a Dios. ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuál será tu recompensa? La recompensa principalmente es en la eternidad, pero como veremos a continuación, también puede haber recompensa terrenal. Versículo 6 y 7.
y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. La obediencia como resultado de la fe fue recompensada. La única razón por la que Pedro hizo lo que Jesús le pidió fue porque creía en Jesús, no porque las circunstancias parecieran adecuadas. Pedro lo dijo anteriormente: toda la noche trabajamos y nada hemos pescado. Sin embargo, aún así, aunque parecía que no era lo más apropiado, Pedro obedeció. La obediencia no está sujeta a nuestro criterio, a lo que creamos que es bueno o que es correcto, sino a la confianza que tenemos en la verdad y en la soberanía de Dios y en Jesús. ¿Y tú crees en Jesús? ¿Tu fe se manifiesta en obediencia? Tener fe es creer y actuar en consecuencia y congruencia con lo creído. Y su red se rompía. El servicio dirigido por Cristo puede producir problemas, pero estos mismos también son una bendición y oportunidades que deberían de entusiasmarnos. Atender al llamado no nos exenta de dificultades. Pedro obedeció y enfrentó la dificultad de las redes que se rompían, y al llamar a la otra barca, ambas estaban en peligro de hundirse. Con esto aprendemos que en la obediencia y bendición también habrá dificultades, pero en las mismas hay propósito y provecho. Podemos trabajar duro, incluso toda la noche, dar nuestro mejor esfuerzo y no tener resultados, pero con Cristo hay resultados. Algunas veces podemos verlos, otras no, pero Cristo siempre obra más allá de nuestra percepción. Pedro hizo algo pequeño por Jesús, poniendo su barca a disposición, y Jesús lo bendijo abundantemente. Cuando atendemos al llamado de obedecer y servir, no solo nosotros somos beneficiados, sino que también los que nos rodean. Pedro, al obedecer al llamado y ser bendecido, no fue egoísta, sino que por esa fe a la que fue llamado, quiso compartir con otros la bendición, tanto material, pero principalmente espiritual. Dios en su soberanía dispuso primero el fracaso en el primer intento de pesca, así como el éxito abrumador en la segunda ocasión, que fue en obediencia. Esto nos llama a confiar en su soberanía, pero también a esforzarnos en lo que nuestra responsabilidad corresponde, con la confianza en que siempre su soberana voluntad es lo mejor para nosotros. Segunda de Corintios 9:10. Yo voy a leer la versión lenguaje sencillo. Esta versión expresa más claramente la idea. Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta, así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Dios provee de lo necesario para que podamos trabajar. Después, mediante este trabajo, manda la provisión para que todas las demás necesidades puedan ser suplidas, prosperándonos para poder glorificarlo al poder compartir todas estas cosas con otros. Dios primero proveyó lo más importante, la semilla de su palabra, pero también provee de lo material que sea necesario. En cuanto a lo material, no siempre puede ser con abundancia, pero siempre suficiente para nuestro beneficio, no para enriquecernos, sino para compartir. Espiritualmente hablando, Dios nos provee de los medios de gracia para nuestro diario vivir y nos provee de su palabra, es decir, la red de pesca para que nosotros atendamos al llamado de pescar y ocuparlo. Hermanos, considerando esto, ¿estamos compartiendo con otros ambas bendiciones? Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así
Se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Si hemos escuchado el llamado, ¿cómo podremos ser indiferentes ante las necesidades de otros, especialmente las espirituales? ¿Cuál es tu actitud ante las necesidades de los demás? ¿Eres indiferente o te preocupas o te interesa siquiera en conocer las necesidades de los, principalmente de nuestros hermanos, pero en general de la gente que nos rodea? Atendiendo al llamado. Versículo 8 y 10. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Vivimos en un mundo donde se dice erróneamente que se necesita ver para creer. Dicen que no pueden creer en Dios porque no lo pueden ver o comprobar científicamente, pero este argumento se les devuelve porque cuando se les cuestiona respecto al origen de todo, creen en cosas que no han visto y que no pueden comprobar. El problema no está en que algo se pueda ver o comprobar. El problema está en nuestro corazón que ama el pecado. Si no creemos en Jesús, no es por falta de pruebas o porque sea irracional hacerlo, sino porque la incredulidad es el escudo de todo pecado. Somos incrédulos porque amamos nuestro pecado y somos esclavos del mismo. Aunque Pedro cayó de rodillas al ver la gran pesca, no era el primer milagro de Jesús que Pedro presenciaba. En Lucas 4, 38 al 39, Jesús sanó a la suegra de Pedro. Sin embargo, esto no lo llamó a creer. No fue hasta que Pedro escuchó la predicación de Jesús que fue llamado eficazmente, con lo cual vemos que el ver milagros no convierte, pero la predicación del Evangelio sí. Pedro cayó de rodillas en lugar de aprovechar la oportunidad de hacer el negocio de su vida, buscando firmar un contrato de exclusividad con Jesús para la empresa más exitosa de pesca. Pero esto es lo que pasa cuando verdaderamente vemos la gloria y santidad de Jesús. Él se vuelve lo más valioso para nosotros y las riquezas de este mundo se vuelven menos importantes. ¿Tú qué interés tienes en Jesús? ¿Lo buscas solo por sus bendiciones materiales o terrenales? Entonces, ¿cuál sería el temor de Pedro y sus acompañantes? Todos nos creamos una idea de Dios con la que podamos estar cómodos, que nos haga sentir bien, que me permita seguir con mi pecado. Pero, ¿qué pasa cuando conocemos al verdadero y único Dios? Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Al ser llamados ante la santidad, toda nuestra inmundicia queda expuesta. Podemos ver que no solo somos de labios inmundos, sino que todo nuestro ser es inmundo delante de Dios. Por este mismo motivo, Simón y los que estaban con él experimentaron el gran temor de verse merecedores de la ira justa y santa de Dios. Las dudas que hubieran podido tener respecto al conocimiento o habilidad de Cristo como pescador se convirtieron en dudas sobre ellos mismos, dudas sobre su bondad o rectitud, dudas sobre su destino eterno. Y a ti, el venir ante la presencia y al conocer la santidad de Dios, ¿ha provocado estas dudas? ¿Te ha hecho abandonar la seguridad? Tú como yo muchas veces nos comparamos con otros que en apariencia son peores que nosotros. Y esto nos hace sentirnos buenos o no tan malos.
el saber que hay personas aparentemente más malas que nosotros solamente apacigua nuestras conciencias y nos da una falsa seguridad, misma que es destruida cuando somos llamados a conocer la santidad de Dios. Es solo hasta que esto ocurre que somos llamados al verdadero arrepentimiento y al ya no temer por nuestra destrucción eterna. Somos llamados a encontrar en Cristo un Salvador y Redentor que pone fin a nuestra condenación, llamándonos a vida eterna. La predicación y las obras sobrenaturales de Cristo nos llaman a tener un temor santo, es decir, temer a Dios, el cual tiene el poder y la autoridad para destruirnos eternamente en el infierno. Este mismo temor llevó a Pedro a reconocer su pecado. Vemos el llamado que Cristo hace por medio del temor que su naturaleza divina y santa produce en pecadores como tú y como yo. Si nos preguntaran si tenemos miedo del castigo eterno que es el infierno, seguramente tú y yo responderíamos que sí. Entonces, hagámonos la pregunta, si esto causa temor en nosotros, ¿por qué no dejamos de pecar? Ya sea que seas creyente o no, no confundamos la paciencia o la aparente inacción de Dios ante nuestro pecado con incapacidad o falta de determinación para castigarlo. Tengamos por seguro que cuando Dios lo haya determinado, actuará en consecuencia y con justicia y no quedará sin castigo. Entonces, ¿qué podemos hacer si el temor a la consecuencia de nuestro pecado no es suficiente para restringirnos o apartarnos del pecado? El temor de Dios es lo único que nos puede restringir de pecar. Proverbios 16:6. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Has visto el poder de Dios? ¿Tienes temor de Dios? ¿Caes de rodillas ante su presencia reconociendo tus pecados? ¿O tendrás que enfrentar la ira de Dios por la eternidad? La eternidad es demasiado tiempo para haber cometido el error de no haberte arrepentido mientras tenías oportunidad. Versículo 10. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Así como a Pedro, Jesús nos llama a dejar de temer al encontrar en él salvación y seguridad, certeza y certeza. El temor a Dios es el principio del final de todos los demás temores. Esto es porque al creer en Jesús somos llamados a conocer y descansar en su cuidado, provisión, pero sobre todo en su salvación, misma que también nos da un verdadero propósito. ¿Cuál es ese propósito? Como nos dice a continuación, desde ahora serás pescador de hombres. El pez recién pescado se convertiría en pescador. En este sentido, pescar es capturar algo vivo. La predicación es para llevar a personas con vida natural, pero muertos en sus delitos y pecados, llevándolos a la vida eterna. El corazón del hombre es escurridizo como un pez entre las manos. El Evangelio, la palabra de Dios, es la red que Cristo usa para atraparlo y somos llamados por el Evangelio al arrepentimiento, a abandonar nuestra vana manera de vivir en nuestros delitos y pecados, mismos que no quedarán impunes, o son pagados por Cristo en la cruz, o los pagaremos tú y yo en el castigo eterno que es el infierno. Por otra parte, el llamado a ser pescadores de hombres no es solo un llamado a Pedro y los que estaban con él, sino es un llamado a todo creyente. Pedro fue un buen pescador de hombres. Recordemos lo que hizo el día del Pentecostés. 3,000 personas creyeron en Cristo después de su primer sermón.
ya que Pedro estaba pescando de acuerdo a las instrucciones de su maestro. Versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Atender al llamado de Jesús, como ya vimos, implica estar dispuestos a dejar todo. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vi a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo era un recaudador de impuestos, los cuales eran odiados por el pueblo, ya que abusaban de sus funciones para enriquecerse. Así como a Pedro, sus compañeros, y a Mateo, no importa si eres un simple pescador que vive sencillamente o tienes una vida de comodidades como Mateo, Cristo hoy nos llama a dejarlo todo y seguirlo. ¿Y a ti qué te impide seguir a Cristo? Pedro, Jacobo y Juan dejaron las barcas y una ganancia como ninguna para seguir a Jesús. Definitivamente la mejor decisión de sus vidas. Si no hubieran decidido así, seguramente jamás hubiéramos escuchado hablar de ellos. Sus nombres se perderían en el olvido y probablemente hubieran perdido la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Hoy Jesús nos llama mediante su palabra predicada al arrepentimiento y salvación. Nos llama a darle un verdadero propósito y sentido a nuestra vida terrenal, en obediencia y santidad. Nos llama a estar dispuestos a dejar todo, sujetándonos a Él como nuestro Señor, y en consecuencia nos llama al servicio y a la mejor recompensa, que es la vida eterna. Si tú ya has venido a Cristo, también hay un llamado para ti a echar nuevamente una y otra vez la red y ser pescador de hombres, para así glorificar a aquel que nos llamó de las tinieblas en las que vivíamos a su luz admirable. El atender al llamado de ser pescadores no es solo un llamado ocasional, sino que debe de ser un hábito en la vida del creyente. Debe de ser nuestra manera de vivir, debe de ser algo que está implícito en la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Es parte de nuestro propósito, y en este propósito nos mantiene también en una constante comunión y dependencia de Cristo, ya que siempre debemos de venir a Él para aprender cómo seguir echando las redes, cómo poder ocupar esta red que Él nos ha dado para poder ser pescadores de hombres. Jesús nos llama y enseña a pescar. Todo lo que tenemos que hacer es reconocer que soy pecador y que no sé pescar. Hermanos, ¿estamos echando las redes al mar o qué nos lo impide? ¿Será que en ocasiones nos avergonzamos del Evangelio, que es poder de Dios para salvación? Atendamos a los llamados que Cristo nos hace hoy, antes de que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra que esta mañana nos llama, Señor. Nos llama a venir a ti si es que aún no hay fe en nuestros corazones, a venir a ti en arrepentimiento y fe, buscando en Cristo y encontrando en Él un Salvador, reconociendo que por nosotros mismos no podemos venir a ti, sino que necesitamos que tú nos llames para que podamos venir a ti, Señor. Yo te ruego que esta mañana tú nos llames a salvación, tú nos llames, Señor, también a servirte, Padre, no necesariamente y nada más en un púlpito, Señor, sino en nuestro diario vivir, Padre. Que veamos siempre, Padre, en nuestro diario vivir, en nuestras ocupaciones, en nuestros momentos de compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, la oportunidad de cumplir este propósito en nuestras vidas, de echar la red y pescar, Señor.
todo con el único propósito de que tu nombre sea conocido, Señor, de que tu nombre sea creído, que tu nombre sea invocado, Señor. Gracias te damos, Padre, por llamar. Te pedimos, Señor, que tú nos capacites, Señor, y que tú cumplas el propósito en la vida de pues todos los aquí presentes, Señor, y que todo sea para honra y gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos y agradecemos por Cristo Jesús. Amén.